Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de Ignaz Semmelweis y su importante contribución al campo de la salud pública. A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal era muy común en los hospitales de toda Europa, con una mortalidad que iba del 10 al 35%. Lo que contrastaba con la tasa de mortalidad 20 veces menor de aquellas que daban a luz en sus hogares o con ayuda de alguna partera. Los síntomas se presentaban dentro de las 24 horas posteriores al alumbramiento. Las madres sufrían taquicardia, fiebres intensas, dolores abdominales agudos y flujos abundantes y malolientes provenientes del canal del parto, seguido de la irremediable muerte. En julio de 1846, un médico húngaro de nombre Ignaz Semmelweis mencionó: tener un hijo es igual de peligroso que una neumonía. Ignaz Semmelweis nació el 1 de julio de 1818 en la actual Budapest, en Hungría. Sus padres eran comerciantes y se esforzaron en brindarles una buena educación a sus 7 hijos. En 1835 se mudó a Viena para continuar con sus estudios, y en agosto de 1844 se graduó de la Universidad de Medicina de Viena. Un año después obtuvo un doctorado en cirugía y se postuló para algunas vacantes en patología y medicina interna, pero fue rechazado. Por este motivo se decidió por la obstetricia. En julio de 1846 se convirtió en lo que hoy llamarían jefe de residentes en el departamento de obstetricia del Hospital General de Viena. Las autoridades de dicho hospital ordenaron que los estudiantes de medicina, además de sus actividades diarias, realizaran autopsias. Si la mortalidad de las mujeres durante o después del parto era muy alta, con esas nuevas indicaciones se elevó el número de muertes en el área de obstetricia. Y nadie entendía por qué. Dicho hospital contaba con 2 unidades de obstetricia. En la primera trabajaba Semmelweis junto con otros médicos y estudiantes, y la segunda era atendida únicamente por parteras. La unidad atendida por médicos era la que tenía mayor tasa de mortalidad. Las mujeres que estaban a punto de dar a luz se resistían a ser examinadas por los médicos y pedían ser dadas de alta rápidamente o atendidas por las parteras. El personal médico pensaba que esas mujeres sentían pena al ser examinadas por los hombres. Semmelweis observó con atención las tareas que realizaba el personal de ambas unidades, recopiló información y cuantificó datos durante meses. En primer lugar, se percató de que los médicos y estudiantes atendían un parto, luego se iban a diseccionar cadáveres y después regresaban a la unidad de maternidad para seguir examinando a las mujeres en labor de parto. Llevaban puestas las mismas batas ensangrentadas durante días, como símbolo de su habilidad y experiencia. En una ocasión, Semmelweis también anotó en su diario que 36 de las 208 madres atendidas en su hospital murieron de sepsis puerperal. En marzo de 1847, su amigo, el médico forense Jakob Kolečka, murió de una infección sanguínea, muy similar a la fiebre puerperal, solo unos días después de que un estudiante, con quien realizaba una autopsia, le cortara accidentalmente un dedo con un bisturí. Semmelweis revisó los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de su amigo y se percató de que estos eran idénticos a los de las mujeres que morían de fiebre puerperal. Reflexionó sobre estos acontecimientos y finalmente llegó a una importante conclusión que podía resumirse en 3 palabras: lavarse las manos. El 15 de mayo de 1847, en la sala de conferencias del Hospital de Viena, Semmelweis se dirigió a sus colegas y a los estudiantes, a fin de suplicarles que se lavaran las manos a conciencia en una solución de cal clorada, antes de examinar a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. En esa época, los médicos no utilizaban guantes,
y muy pocos se lavaban las manos, pero únicamente lo hacían con agua y si acaso con un poco de jabón. Pero como mencionó Semmelweis en esa conferencia, eso no eliminaba el olor que quedaba después de las autopsias y por ende tampoco eliminaba lo que él llamó partículas cadavéricas. Siguió explicando que esas partículas entraban al cuerpo de las mujeres en labor de parto a través de las manos de los médicos y estudiantes que las examinaban, después de realizar autopsias. Aunque la petición fue muy simple, sus colegas se indignaron ante la insinuación de que ellos mismos fueran la causa de muerte de sus pacientes. Muy pocos obstetras reconocieron la importancia de los hallazgos de Semmelweis. Uno de ellos fue el médico y obstetra alemán Gustav Michaelis, quien cayó en una profunda depresión al saber que su falta de higiene contribuyó directamente a la muerte de muchas mujeres, entre ellas la de su prima. El médico no soportó la culpa y se suicidó el 8 de agosto de 1848. Ignaz Semmelweis no podía exigirles a los otros médicos seguir sus recomendaciones, pero sí podía hacerlo con sus estudiantes, por lo que les pidió que se lavaran las manos con la solución de cloro antes de examinar a las pacientes. Aunque no todo el personal de la unidad de obstetricia siguió esta simple pero eficaz recomendación, la mortalidad de las mujeres disminuyó drásticamente. Tan solo 3 meses después de su conferencia, la muerte de mujeres cayó de un 7.8% al 1.8%. Pese al éxito de las recomendaciones de Semmelweis, fue rechazado por muchos de sus colegas en toda Europa, que consideraban el lavado de manos innecesario. Tuvo varios ataques de ira contra aquellos que lo cuestionaban, y probablemente esa fue la causa por la cual, en 1850, su nombramiento como jefe de residentes no fue renovado. Regresó a su natal Budapest, en donde le ofrecieron el puesto de jefe de obstetricia y ginecología en el hospital de Saint-Roch. Ahí trabajó durante 6 años, periodo en el cual la tasa de mortalidad materna por fiebre puerperal fue menor al 1%, mientras que en ciudades como Viena o Praga seguían siendo del 10 al 15%. En 1855 trabajó como profesor de obstetricia en la Universidad de Pest. Ahí también tuvo que luchar contra las autoridades universitarias y otros médicos para que implementaran el lavado de manos, de sus batas, los instrumentos que utilizaban y de las sábanas de las camillas. Tan solo en el primer año redujo la mortalidad materna en dicha universidad a una tasa menor del 1%. En 1857 publicó sus investigaciones sobre las causas de la fiebre puerperal y cómo evitarla. 3 años más tarde publicó su libro titulado Etiología, Concepto y Profilaxis de la Fiebre Puerperal. Pero nuevamente se enfrentó a duras críticas, sobre todo de médicos destacados como Rudolf Virchow, quien creía que dicha fiebre era causada por unas contracciones uterinas que provocaban trombosis, que a su vez se transformaban en la mencionada fiebre. Los ataques y comportamientos erráticos de Semmelweis continuaron, y el 30 de julio de 1865 fue internado en un manicomio. Lamentablemente, murió 2 semanas después, a la edad de 47 años. Existen varias teorías sobre la causa de su muerte. Una de ellas es que padecía de Alzheimer, que en aquel entonces era una enfermedad desconocida, y que fue golpeado hasta la muerte por sus cuidadores a fin de controlarlo o evitar que se escapara. Otra versión es que se le gangrenó una herida de una de sus manos, que quizás se realizó en alguna cirugía previa a su internamiento. Una más es que los hallazgos de la autopsia realizada en 1947 revelaron que Semmelweis al parecer padecía de meningitis crónica. Este médico salvó la vida de muchas personas y actualmente la desinfección de manos y la asepsia en hospitales previene un gran número de enfermedades y de muertes.
Actualmente, a Semmelweis se le conoce como el padre del control de infecciones y el salvador de madres. Como dato curioso, les cuento que en 1867 el médico Rudolf Virchow reconoció la importancia y trascendencia de la investigación de Semmelweis después de haber sido uno de sus principales detractores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de Ignaz Semmelweis y su gran aporte a la salud pública. Y hasta pronto.